persona como yo, como ustedes, envía a expertos en algún tema que es muy complicado, es difícil que tengamos respuesta. Posiblemente tengamos una tasa de respuesta de 30-40%, pero la mayoría de la gente no va a responder, ¿no? El peso de la institución es importante en esto y sobre todo es barata, es muy sencilla, es muy potente la herramienta, pero aunque no crean, demanda muchísima logística, ¿no? Hay que llamar todos los días a las personas, hay que estarlas pinchando todos los días hasta tener una tasa de respuesta que por lo menos llega al 75%, ¿no? Creo que es la parte más complicada de la Delphi, eso e interpretar las incoherencias que siempre existen en las respuestas, ¿no? Sí. Sí, una consulta. En este caso, para ir, digamos, no sé si consolidando o trabajando, tabulando las respuestas, si es que existe, digamos, algún software ya que se puede conocer, predictos o lo desarrolla la institución, ¿se utiliza esto? Una pregunta es esa. La segunda sería, el equipo que trabaja esto, que trabaja en este caso el método del análisis mediante Delphi, este equipo tendríamos que pensar que es un equipo más o menos deseablemente transdisciplinario o interdisciplinario. A ver, esta es buena pregunta. Algo que hay que tener en cuenta, no solamente con la Delphi, sino con todas las herramientas que vamos a ver ahora, y con cualquier herramienta prospectiva, es que nunca se utiliza y se aplica en un escritorio. Siempre es con un grupo de expertos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora se hace con expertos. Las Delphis son con expertos, incluso el desarrollo del cuestionario es desarrollado por un grupo de expertos que son parte del equipo de investigación. Por supuesto, mientras más multidisciplinario y mientras más plural sea la composición del equipo de trabajo y de investigación, mejor, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta, pues sí, cualquier herramienta estadística funciona para tabular los datos. Stata, SPSS o Excel también, ¿no? Las herramientas que les voy a mostrar ahora son de la escuela francesa. Uno es el análisis estructural y otro es el MAC. Lo que nos interesa es buscar las opiniones de grupo, ¿no? Si dejamos el espacio a que el experto cree su propio escenario, como son expertos, todos van a crear su propio escenario, ¿sí? Y al final no vamos a tener una opinión consolidada. Ahora, ese es uno de los límites de la Delphi. La Delphi no nos permite hacer un análisis cualitativo, no nos permite entender por qué las respuestas de los expertos, ¿no? Por eso, idealmente, después de una ronda Delphi, será una ronda de entrevistas a profundidad, que nos permitan una mejor interpretación de la información y armar el relato completo y la comprensión de la respuesta de los expertos, ¿no? En general, en prospectiva y en ninguna investigación, nunca se utiliza una sola herramienta, se combina, ¿no? Fíjense los informes de desarrollo humano, nunca utilizan solamente historias de vida, o encuestas, o grupos focales, se combinan las herramientas, ¿no? Porque todas las herramientas tienen límites, ¿sí? Todas tienen límites, y para superar, o por lo menos mitigar esos límites, se complementan con otras herramientas, ¿no? Entonces, de pronto después de la Delphi, una ronda de entrevistas a profundidad a 10 o 15 expertos que ayudan a entender y interpretar los datos que nos ha resultado de la ronda Delphi, ¿no? Siempre hay que intentar complementar las herramientas y siempre aplicarlas con expertos, ¿no? O con gente que está muy empapada en el tema. Sí. Ayer Paola hizo una pregunta interesante sobre si cuesta, no cuesta, quién paga, quién no paga. Y usted dijo que no se les paga a los expertos. Y hace un momento dijo que es barata. Claro. Para el grupo de investigadores. O sea, el costo para mí como investigador es la conexión a internet y las llamadas de teléfono que voy a hacer a los expertos y el papel. Punto. Por eso me refiero a que es barato. Se ha debido chocar con el tema de que al no cancelarles un solo centavo a los expertos, se ha debido chocar con el tema de que ha habido expertos que no han aceptado la entrevista o ser parte del trabajo. Sí, como les digo, en general hay una tasa de no respuesta del 25%. Y ese 25% se logra llamando todos los días,
¿no? Y mandando recordatorios y generando incentivos a través de la misma investigación. Pero no podemos pagarles porque de pronto, a ver, ¿Se les puede mandar primero, chocolates? ¿perdón? ¿Se les puede mandar chocolates? Puedes mandarles lo que quieras. ¿Sí? Puedes mandarles lo que quieras. Lo único que yo les digo, por la experiencia que he tenido en las Delfis, es que el mejor incentivo es el resultado de la investigación. ¿Sí? Porque son expertos y necesitan y quieren información. El resultado. Exacto. Entonces el resultado de la Delfi se lo envían a los expertos y ese es el incentivo que ellos tienen para responder, ¿no? Eso, y siempre hay un ego de por medio, ¿no? En general en política, en el corto plazo, importa mucho la opinión de las élites, porque son las élites las que van a tomar las decisiones en los próximos años o meses, ¿sí? Cuando hablamos de procesos de un plazo más amplio, plazo de análisis más amplio, de 2, 3 años, el peso de la opinión de las élites se reduce un poco y es un poco más importante la voz de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en general, en cualquier proceso prospectivo, se utiliza la voz de las élites, ¿no? Los líderes, la voz de la ciudadanía, que se la recoge también con grupos focales, encuestas, grupos de debate, etc., y la voz de los expertos, ¿sí? La voz de los expertos a través de este tipo de herramientas como la Delfi, o también a través de papers que nos ayudan a encontrar las tendencias estructurales sobre un tema que estamos trabajando. Élites expertos, ¿qué más era? Élites expertos. Ciudadanía. La voz de la ciudadanía, la voz de los expertos, la voz de las élites. Ese es el triángulo de voces que necesitamos recoger para hacer un análisis prospectivo, ¿no? Un análisis de escenario. A ver, vamos a ver solamente unas cuantas diapositivas de cambio. Este ejercicio se hizo en marzo de 2010 porque estábamos entrando a un ciclo de cambios políticos importantes en la región. Entonces, características. Eran 645 expertos. La tasa de respuesta global, fíjense cuánto fue. Era solo 37% respondió. ¿Sí? Solo 37% y llamando todos los días. ¿Por qué la tasa de respuesta tan baja? Porque esta fue una Delfi regional. Se hizo a todo América. ¿Sí? Incluso en esta no me acuerdo si hubiera consulta a Europa, pero Estados Unidos, Canadá, México, de México hacia el sur, todos los países. Eran 22 preguntas, como si pueden ver, los cuestionarios siempre son muy breves, ¿sí? Porque los expertos no van a dedicar más de 20 minutos a un cuestionario, nunca, así que hay que tener mucho cuidado en eso. 22 preguntas, bueno, 160 hombres, 68 mujeres, 20 países de la región. ¿Okay? Se agregan las respuestas en estas 4 regiones: Caribe y Guayanas, Cono Sur, países andinos, América Central y México. ¿Sí? Es simplemente la forma en la que se ha desagregado o agregado la información. Aquí tienen un tema que para esta muestra es muy importante, y es cómo sabemos a cuántos expertos de países vamos a consultar. Es decir, tenemos 20 países a los que vamos a consultar, pero no es lo mismo consultar a 10 expertos o 10 personas en Bolivia que a 10 personas en Brasil. ¿Por qué no es lo mismo? Por la densidad poblacional, ¿no? Entonces, ingeniamos un sistema de ponderación que nos permita más o menos equilibrar las opiniones, ¿sí? La idea era que el peso de los expertos sea más o menos el mismo por país. ¿Sí? Entonces se diseñó esta metodología, a la que no, este sistema de ponderación al que no vale la pena entrar ahora. Ok. Primera pregunta, en términos generales, ¿cómo califica usted la situación económica del país? Fíjese las diferencias de opinión por regiones, ¿no? Cono Sur está muy bien, estamos en el año 2010. Los países andinos, la mayoría regular, Caribe, Guayanas, mala, América Central, mala y muy mala. ¿Qué pasó entre el 2008 y el 2011? ¿Se acuerdan? Crisis financiera. ¿Quiénes son los países que estaban peor? Centroamérica, ¿no? Los países centroamericanos y el norte, porque tienen una economía que está más atada a los ciclos económicos de Estados Unidos y del norte, ¿no? Entonces, esa es la explicación de esta respuesta. Vamos a preguntas más interesantes.
Ok, las restricciones de corto plazo. Dada la situación fiscal y el nivel de endeudamiento actual, el presupuesto general de la Nación de 2010 deberá incluir recortes de gasto público o inversión pública. Si se fijan, fíjense las diferencias en la capacidad económica entre las distintas regiones de América. Cono Sur muy bien, como de hecho los países del Cono Sur sobrepasamos muy bien la crisis financiera, pero hubieron problemas aquí y aquí, sobre todo en América Central. Ahora, ¿por qué nos interesaba saber esto? ¿Sí? Porque el oxígeno fiscal es muy importante para generar política pública, ¿sí? Y sobre todo para responder a demandas sociales. Cuando se contrae o se reduce el oxígeno económico, hay mayor probabilidad de que haya crisis de gobernabilidad, ¿sí? Entonces, era información en ese momento importante para nosotros para ver cómo íbamos a abordar cada una de las regiones del continente. Una consulta. Sí. Un escenario adecuado, con el tema de ayer, un escenario adecuado para que haya una reelección sería para que no haya un referéndum, sería una caída en la economía. ¿Sería un escenario ese? A ver, esa es una tendencia. Una tendencia. ¿No? Economía, el crecimiento económico es una tendencia, ¿no? Pero si hay una caída, eso lo van a responder minerales. ustedes en una hora más. Precisamente eso. Así que no se preocupen, vamos a trabajar sobre eso. En términos generales, ¿cuál de las siguientes frases cree usted que describe mejor la situación del gobierno? Es un gobierno fuerte, los países andinos. Fíjense, en 2010, ¿quiénes teníamos como presidentes en el cono andino? En la región andina. En Bolivia teníamos al presidente Morales. En Perú, en 2010. Ollanta. No estaba Ollanta todavía. ¿Quién estaba antes de Ollanta? Los analistas políticos son lo más ¿Quién teníamos en Ecuador? A Correa. ¿Quién teníamos en Venezuela? Chávez. Eran presidentes fuertes, ¿no? Entonces, presidentes fuertes, gobiernos fuertes con economía más o menos estable, crisis de gobernabilidad, no hay. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Tienen problemas fiscales y la mayoría de los expertos te dicen que este es un gobierno débil. Entonces ahí es más dable pensar que tuviéramos crisis de gobernabilidad, como las que hubieron. ¿Se acuerdan de alguna? ¿Qué pasó en Honduras? ¿Se acuerdan lo que pasó en Honduras o no? El golpe de Estado, ¿no? A Zelaya. ¿Sí? ¿Qué pasó en Nicaragua? La etapa más complicada del gobierno de Ortega fue precisamente en estos años, ¿no? Lo mismo en El Salvador. La peor etapa salvadoreña fue entre el 2008 y el 2011, ¿no? De hecho, fue por este proceso que Arena, que es el principal partido de El Salvador, después de 20 años en el gobierno, se fue y entró por primera vez en la historia en ese país la izquierda, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas y este tipo de rondas nos permiten medir la temperatura social y económica en los distintos países, y haciendo el análisis global de los datos, pues tenemos un panorama, no les voy a decir preciso, pero por lo menos nos da pautas de por dónde pueden venir las tendencias regresivas, ¿sí? Y cómo administrarlas en el futuro, ¿sí? ¿Quieren seguir viendo un poco más de esto? ¿O ya están satisfechos? ¿No están? Nos faltaría tiempo. Estas son preguntas ya de más largo plazo. ¿Considera usted que el gobierno toma decisiones e implementa políticas pensando en el interés público? Cono Sur, fíjense, ¿ya? En lo económico, en la capacidad de gobierno y sobre todo en el enfoque de políticas, todo positivo. ¿Hemos tenido alguna crisis de gobernabilidad en los países andinos? Ninguna, ¿no? Han habido conflictos, pero no han habido crisis. En el Cono Sur, los países andinos incluyen grupos importantes. Esto es sobre todo la polarización, ¿sí? La explicación de estas incongruencias en las respuestas se explican por la polarización. La polarización es una de esos elementos de contexto que contamina todo, porque se pierde en general la objetividad, ¿no? Uno asume una posición y la posición es la que
determina la lectura de la realidad, ¿no? Y no al revés, ¿no? No es la lectura de la realidad la que determina la posición, sino la posición la que determina la lectura de la realidad. Y eso pasa siempre en los contextos polarizados. Pensando en los grandes problemas y desafíos del país, ¿usted diría que entre las élites políticas del país predomina la tendencia a los acuerdos o hacia los desacuerdos? Desacuerdo, desacuerdo, desacuerdo agudo. Todo bien, pero desacuerdo agudo. ¿Por qué? Polarización. Ecuador polarizado, Venezuela polarizada, Bolivia polarizada, Perú polarizado. ¿Sí? Y el Cono Sur, el espacio más tranquilo en ese sentido. ¿Sí? Okay. Entonces, este es un resultado de una Delphi real y por supuesto hay muchas formas de interpretar la información y hacer lectura y utilizar estos datos, que poco también están en línea por si quieren descargarlos. Okay. ¿Alguna pregunta más sobre la Delphi? Antes de cerrar, está todo clarísimo, o sea, mañana ustedes podrían hacer su propia Delphi. ¿Sí? ¿Sí? Forma de abordar la Delphi. Otra es la que hicimos ayer. Las preguntas de escenarios, ¿qué tienen como característica? Que se plantean 3 o 4 o 5 hipótesis sobre cómo va a estar el futuro, ¿sí? En el año o en el horizonte temporal que nosotros definamos. Y el experto define o elige uno de los 3, 4, 5, 6 escenarios, que al final son solamente hipótesis de cómo va a estar en el futuro la situación o el tema del que estamos investigando. ¿Sí? Por ejemplo, la economía. Si bien estamos puede haciendo... ser una tendencia, puede ser un escenario, Exacto. puede ser... Todo. Eso, Podemos entonces, podemos hacer escenarios sobre economía o podemos pensar en tendencias. Por ejemplo, un escenario en economía sería al 2020 el precio de las materias primas se va a elevar y por lo tanto el oxígeno fiscal que va a tener el país se va a ampliar. Un escenario. Segundo escenario, el país no logra el proceso de industrialización que tenía planificado, caen los precios de materias primas y por lo tanto hay una caída en la economía y en la capacidad de responder con política pública a la demanda social. Tercer escenario, se reactiva el aparato productivo pese a la caída del precio de las materias primas y la economía crece aunque en niveles más bajos. ¿Sí? Son 3 escenarios distintos. Eso en tipo escenario. Pensemos ahora en tipo tendencia. ¿Sí? La capacidad fiscal del país va a aumentar, se va a mantener igual o va a disminuir. Esa es una tendencia. Otra tendencia, las reservas internacionales netas del país van a aumentar, van a disminuir, van a reducir. Otra tendencia económica, el porcentaje de inversión extranjera directa en el país va a aumentar, va a disminuir, se va a mantener igual. Esas son preguntas de tendencia. Preguntas de eventos. ¿Sí? Entre el 2018 y el 2021 hay una caída abrupta del precio del petróleo. Una pregunta de evento. Otra pregunta de evento podría ser el 2018 la OPEP se reúne y define que el precio del petróleo no puede bajar de $50 por barril. Ese es otro evento. ¿Sí? Todo sobre economía, todo sobre el país. Pero depende de cómo miremos y cómo abordemos el tema para definir si hacemos escenarios, tendencias o eventos o combinamos las 3. ¿Sí? Consistentes y robustas posibles. ¿Sí? Un límite de la ronda Delphi que les he mostrado es que era solamente una ronda. No se hicieron 2, solo una. Se hizo solo una porque imagínense lo que es contactar a más de 700 expertos en todo el continente. Se hizo una ronda y por eso hay a veces opiniones divididas, ¿no? O por lo menos no con la solidez que deberíamos buscar. ¿Sí? En general, que hay una mayoría del 65%, 70%, ya está bien. ¿Sí? Ahora siempre hay que evaluar el esfuerzo que nos va a significar hacer una segunda vuelta versus la información que ya tenemos. Ahí ya es el grupo de investigadores que toma las decisiones, ¿no? No hay algo que sea dado, depende del grupo de investigadores y las decisiones que se toman en ese grupo. Vamos. Disculpa, usted ha indicado
si utilizamos la Delphi, tenemos una desventaja, no nos permite hacer un análisis cualitativo. ¿Existen otras desventajas? Sí, claro. A ver, lo que decía hace un momento es, hay que combinar herramientas, ¿no? La Delphi por sí sola no nos sirve, sí nos sirve, pero tiene límites, ¿no? ¿Cómo superamos esos límites? Aplicando otras técnicas, ¿sí? Si es una cuantitativa, pues pensemos en una cualitativa que nos permita entender e interpretar mejor la información cuantitativa. Y al revés, ¿no? Entonces, a la Delphi yo le añadiría una ronda de entrevistas a profundidad. Y así, más bien, subsidiamos los límites de una y otra herramienta. ¿Está? Bueno, ahora necesito su atención porque vamos a entrar ya en las herramientas más, no son complicadas, pero demanda un poquito de atención hasta saber cómo funciona. A ver, esta es una de las herramientas más utilizadas en el análisis prospectivo. Es de la escuela francesa y se llama análisis estructural, que es una matriz de impactos cruzados. ¿Sí? ¿Qué es? Es un método de estructuración de una reflexión colectiva para observar la realidad. Estructuración y reflexión colectiva otra vez. Aquí, el análisis estructural es colectiva y también debería ser con expertos. Pero ya no expertos por separado, sino sentar a un grupo de 5 o 10 expertos en un taller a hacer un análisis estructural, ¿sí? Okay. Para observar la realidad. El grupo de trabajo debe estar compuesto por actores y expertos. ¿Por qué actores? A ver, cuando hablo de actores me refiero a actores con recursos de poder que tienen cierto grado de influencia sobre el tema que estamos analizando, ¿sí? ¿Por qué actores y expertos? Los expertos porque tienen una mejor lectura estructural, pero los actores porque son los que van a tomar las decisiones, ¿sí? Y el límite de la evolución de una tendencia está dada por la posición de los actores, ¿sí? Por eso en el análisis estructural nos interesa que participen expertos, pero también actores, ¿de acuerdo? Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos, que vamos a llamar variables. El objetivo es identificar las principales variables influyentes y dependientes de la evolución del sistema. Okay. Entonces, ¿qué hace el análisis estructural? El análisis estructural lo que hace es buscar las variables que afectan a un sistema, ¿sí? Y hace una relación de influencia y dependencia entre esas variables. Yo sé que esto suena medio complicado y medio nebuloso. Cuando bajemos al ejercicio va a quedar más claro. Tiene 3 fases. La elaboración de un inventario exhaustivo de las variables que forman parte del sistema, la descripción de la relación entre las distintas variables y la identificación de las variables clave. Yo sé que todavía esto está nebuloso, vamos a entrar a cada uno de los puntos. Ok, ¿qué es una variable? Una variable es una fuerza motriz cuya evolución siempre está abierta, es decir, no sabemos cómo va a evolucionar. ¿Se acuerdan? Ayer les decía, una tendencia, una variable siempre es neutra, es el grado de la capacidad el nivel de, el grado de la capacidad política del gobierno. La capacidad de movilización de las organizaciones sociales, el grado de crecimiento económico, ¿sí? El nivel de, o la predisposición de movilizarse de la población, ¿sí? Esas son variables, esas son tendencias, ¿sí? En el análisis estructural, lo que nosotros buscamos son esas variables que afectan al sistema que nosotros vayamos a analizar o estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es el inventario de variables. En general deberíamos trabajar con 15 o 20 variables y deberíamos buscarlas en el ámbito tecnológico, ambiental, social, económico y político, ¿sí? Deberíamos hacer eso. Pero no siempre se hace, depende del tema que estemos trabajando. Bueno, y el proceso está en el listar las variables, distinguir su evolución pasada, la situación actual y la tendencia futura o del futuro. A ver,
nosotros identificamos una variable. La variable es, por ejemplo, la predisposición a movilizarse que tiene los transportistas paseños, ya que ahora estamos en ese conflicto. Esa es nuestra variable. Para un análisis estructural deberíamos analizar cuál ha sido la evolución pasada de esa estructura, de esa variable. Cuál es la actual y cuál podría ser la tendencia en el futuro. Y qué podría ser un evento que rompa esa evolución. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos y les mostraba el iceberg? ¿Sí? Que teníamos eventos, tendencias, patrones, estructura. ¿Se acuerdan? Ok, el análisis estructural hace eso. ¿Sí? Identifica las variables e identifica además las posibles evoluciones de esas variables. Lo siguiente es poner las variables en una matriz de doble entrada. ¿Sí? Una matriz de doble entrada, ¿saben lo que es una matriz de doble entrada? No, es una matriz cruzada. Ponemos aquí nuestras variables en la parte en columnas, pero también en filas. Eso es una entrada a una matriz de doble entrada. ¿Sí? Y luego lo que buscamos es la relación que existe entre las variables. ¿Qué relación buscamos? La relación de dependencia e influencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque unas se unifican y otras no. Porque la variación de una variable, nos interesa saber qué variables influyen sobre las otras. ¿Por qué? Porque si varía una variable que influye sobre el resto, todo el escenario cambia, ¿no? Entonces, en general, las variables que influyen sobre las demás son variables de poder. Las variables que son influidas por el resto son variables dependientes, ¿sí? Y las variables que influyen y son influidas son variables de conflicto, ¿sí? Y son esas las que nos interesan en prospectiva. ¿Por qué? Porque si influyen, pero también dependen, son las que tienen mayor incertidumbre, ¿sí? La evolución es más incierta y es sobre esas que nos interesa trabajar. Pero vamos más adelante. Yo sé que esto todavía está un poco complicado, pero lo vamos a ver. A ver, el primer análisis que nosotros hacemos es el de interrelación. Entonces tenemos aquí 5 variables, la variable A, B, C, D, E, ¿sí? ¿Qué nos está indicando el gráfico? Que A influye sobre C y C influye sobre A en la misma dimensión. B y A, si se fijan, la línea es más gruesa, tienen una influencia, una interrelación más fuerte. B influye sobre C, C no influye sobre B, y C influye sobre E, pero no es influido, ¿sí? Ese es el primer análisis que podemos hacer, ¿sí? Yo sé que ahorita queda todavía medio nebuloso, no se preocupen, vamos a ir bajando. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de interrelación entre variables? Simplemente preguntando, ¿esta variable influye mucho, poco o nada sobre la otra variable? ¿Sí? Y vamos haciendo el análisis variable por variable. Y luego nos interesa identificar nuestras variables clave. Las variables clave son las variables que tienen mayor incertidumbre. ¿Cuáles son las que tienen mayor incertidumbre? Les acabo de decir. Las que dependen e influyen. Las que dependen e influyen al mismo tiempo. Correcto. Y eso es el análisis estructural. Fácil, ¿verdad? Ok. ¿Cómo es el proceso analítico? Tenemos ahí el mismo gráfico de hace un momento y podemos hacer el análisis de motricidad, que es influencia y dependencia. ¿Cómo llegamos a eso? A través de una matriz de doble entrada, que es esta. ¿Sí? Esa es una matriz de doble entrada. Aquí tenemos una variable que es capacitación continua del personal. La otra variable es dirección de la salud. Son variables para un ejercicio en temas de salud. No se fijen en las variables. Nos preguntamos cuánto influye la capacitación continua del personal sobre la dirección de la salud. ¿Influye mucho? ¿Influye poco? ¿Influye nada? Ah, influye mucho, le ponemos C. ¿Sí? Y a partir de eso se hace una categorización de las variables que nos permite analizar
¿Cuáles son variables de poder? ¿Cuáles son variables de conflicto? ¿Cuáles son autónomas y cuáles de salida? ¿Cuáles son las variables de poder? ¿Alguien se anima? ¿Cuáles podrían ser variables de poder? ¿Nadie? Las que influyen, pero no son influidas. ¿Sí? Esas son variables de poder, porque tienen la capacidad de influir sobre el sistema, pero el sistema tiene una baja capacidad de influirla como variable. ¿Sí? No se le entiende. Vamos a hacer el ejemplo, en cuanto termine de explicar esto, vamos a entrar a un ejemplo para que les quede clarísimo. ¿Ya? Y ahí sí que les voy a pedir muchísima atención. ¿Cuáles son las variables de conflicto? Ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son? Las que dependen influyen. Correcto. ¿Cuáles son las autónomas? ¿Cuáles son las autónomas? ¿Ah? Las que ni influyen ni dependen. Son autónomas. ¿Sí? ¿Se las toma en cuenta o no se las toma en cuenta? Vamos a ver eso. ¿Cuáles son las de salida? Las de salida son las que dependen y no influyen. ¿Por qué? Porque en general son las variables cuya evolución depende de todas las demás. ¿Sí? Hasta ahí sé que no está del todo claro, pero vamos a entrar a un ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todavía no. ¿No? Ok.